Historia de la pedagogía, sección 92, cuarta parte, la época contemporánea. 1. El romanticismo. 8. Nuevas instituciones escolares a principios del siglo XIX. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalberti. 8. Nuevas instituciones escolares a principios del siglo XIX. En los principales países de Europa Occidental, el período a caballo de los siglos XVIII y XIX, así como el inmediatamente siguiente, hasta 1830-1840, se caracteriza por las iniciativas humanitarias adoptadas en el sector de la educación popular y por la consolidación definitiva de la diferenciación entre estudios humanísticos y estudios técnico-profesionales en la instrucción secundaria y superior. Como hemos visto, en Francia, bajo Napoleón, se había procurado mejorar sobre todo la instrucción secundaria, pero se había vuelto a descuidar el sector primario. El imperio necesitaba funcionarios oficiales devotos y competentes. La escuela secundaria debía tener un carácter formativo humanístico, pero al mismo tiempo debía poner sólidas bases también para los estudios científicos. Por consiguiente, junto a los colegios dependientes de las autoridades locales, se crearon los liceos estatales, sometidos a una rígida disciplina militar. En el nivel postsecundario, se crearon o reorganizaron nuevas escuelas especiales de alta calificación profesional para ingenieros, juristas, maestros medios, etc., que más adelante se denominarán grandes escuelas y que siguen siendo una característica de la instrucción superior en Francia. En las universidades se fomentó la investigación científica. Esta estructura escolástica secundaria superior sobrevivió a la Restauración y le valió a Francia el primer lugar en el campo científico durante la primera mitad del siglo XIX. Por el contrario, la instrucción primaria se descuidó durante mucho tiempo y no fue sino hasta 1833 cuando, con el advenimiento del liberalismo moderado de Luis Felipe, se restableció la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza elemental a cargo de los municipios y subvencionada por el Estado. En ese mismo periodo, el desarrollo industrial y la necesidad de cuidar de los niños cuyos padre y madre trabajaban favoreció en Francia el florecimiento de iniciativas filantrópicas para la custodia de los pequeñuelos en salles d'asile especialmente acondicionadas. Precursor del moderno jardín de infancia, es decir, con fines educativos, pero sin pretensiones de impartir una instrucción propiamente dicha, fue el pastor protestante Friedrich Oberlin, 1740-1826, de Estrasburgo, quien fue el primero en abrir en Europa, en 1770, una sala de asilo, con una aldea de Alsacia, Ban de la Roche. Su objetivo social, que no llegará a la conciencia pública en general, sino hasta muy entrado el siglo XIX, era cuidar sobre todo a los niños más pequeños que los padres difícilmente podían tener consigo mientras laboraban los campos. Los medios educativos fundamentales eran el juego, el canto, la oración y otras pequeñas tareas análogas. El ejemplo del pastor Oberlin, que más tarde realizó también experimentos de educación elemental, no tuvo imitadores. Después de él, los primeros intentos se hicieron en París, por iniciativa de filantrópicas mujeres en los barrios pobres de la ciudad. El primero en tener éxito fue la apertura de una Salle d'Asile en 1826 por obra de Adelaide Pastoret Piscatori, quien más adelante, en 1828, promovió la apertura de una sala de asilo mejor organizada, bajo la dirección de Jean-Marie Cochin, quien había ido a New Lanark en Escocia para estudiar la nueva institución ahí creada por Owen. Desde entonces, las instituciones preescolares se difundieron primero por las ciudades industriales de Francia y después también por el campo. En la Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII, subsistía la situación ya expuesta, caracterizada por la total ausencia de intervención estatal. La educación secundaria se impartía en antiguas instituciones privadas, public schools, o bien era atendida por las iglesias o por ciudadanos particulares, y, en general, daba tanto a la clase media como a la dirigente una sólida formación. Pero la educación primaria,
reservada al pueblo, padecía un grave abandono. Las iniciativas filantrópicas resultaban cada vez más insuficientes frente a la renovación de la realidad social, sobre todo frente a las enormes aglomeraciones urbanas generadas por la revolución industrial. En tales circunstancias, nació y se afirmó el método de la enseñanza mutua. Es de aclarar que la enseñanza mutua, es decir, la práctica de utilizar a los mejores alumnos para instruir a otros, no constituía una novedad. Se sabe que la utilizaban los judíos y los griegos en la antigüedad, así como también ciertas órdenes religiosas de la época moderna. Según el misionero, se usaba en la India en 1623 y Comenio lo había recomendado en su didáctica. Luis XVI concedió una subvención para que lo llevase a la práctica un cierto Paulet en un instituto para niños abandonados en Vincennes. Pero la técnica de la enseñanza mutua no se convirtió en un auténtico método minuciosamente organizado y ampliamente difundido, sino en la Inglaterra en vías de industrialización. También en el continente europeo empezó a consolidarse en las regiones más industrializadas. El mérito de Bell y Lancaster consiste no tanto en haber descubierto un método nuevo, como en haberlo perfeccionado adaptándolo a condiciones nuevas que propiciaban su empleo en gran escala. Por lo demás, Andrew Bell, 1753-1832, quien puso por primera vez en práctica la enseñanza mutua en Egmore, cerca de Madrás, en una escuela que hospedaba a unos 200 niños, hijos de soldados ingleses, declara haberse inspirado en prácticas de las escuelas indostanas, y es probable que Joseph Lancaster, 1779-1838, haya seguido el ejemplo de Bell cuando introdujo la enseñanza mutua en la escuela que abrió a los 20 años escasos de edad, movido por sentimientos humanitarios en uno de los barrios más pobres de Londres, 1798. Bell era un pastor anglicano, Lancaster era cuáquero. La rivalidad religiosa condujo a la fundación de dos diversas sociedades para la propagación de la enseñanza mutua, propagación que la misma rivalidad contribuyó a acelerar. Las modalidades concretas elaboradas por uno y otro educador eran muy semejantes, por cuanto Bell diese mayor importancia a la educación moral y religiosa, y no aceptase en su escuela más que niños anglicanos, mientras que Lancaster acogía niños de cualquier religión, preocupándose sobre todo en enseñarles las nociones que más podían serles de provecho en la vida. Una típica escuela que con el sistema de enseñanza mutua o de monitores estaba organizada como sigue. Los alumnos, cuyo número podía ascender a varios centenares, el lema de Lancaster era que un solo maestro para 1000 discípulos. Se dividía en muchas clases o grupos diversos para la lectura y la escritura, por una parte, y para la aritmética por la otra. El alumno más capaz de cada clase o fracción de clase, monitor, era instruido separadamente por el maestro, y a su vez instruía a los compañeros siguiendo instrucciones minuciosas y precisas. Un alumno pasaba a la clase o grupo superior cuando superaba todas las dificultades de la precedente. Todas las actividades se desenvolvían en un clima de disciplina casi militar. Bell aparejaba a los alumnos más indisciplinados con otros capaces de sujetarlos y estimularlos a trabajo, tutores. Al mismo tiempo, se multiplicaban también por Inglaterra las escuelas de párvulos o infant schools, por obra especialmente de la Sociedad Pro Escuelas Infantiles, fundada en 1826 por el acaudalado comerciante David Stowe. Pero el primero en organizar una tal institución, con criterios a un tiempo humanitarios y pedagógicos, había sido el industrial filántropo Robert Owen, 1771-1858, quien en 1816 había creado en New Lanark, Escocia, una escuela modelo para niños a partir de 2 años, hijos de los obreros de su hilandería. Tuvo por colaborador a Samuel Winderspin, que vertió su experiencia en el libro Sistema para desarrollar las facultades intelectuales y morales de los niños de 1 a 7 años, 1823, y más tarde colaboró con Stowe para difundir las escuelas infantiles. En ese mismo periodo, siempre por obra de particulares,
se empiezan a abrir escuelas especializadas de artes y oficios para torneros, mecánicos, tintoreros, etc. También en esto, Inglaterra se adelanta a los otros países industrializados de Europa, que, sin embargo, no tardan en seguir su ejemplo. También Italia septentrional, sobre todo la Lombardía, se esfuerza por ponerse a la par con la Europa más avanzada. En un principio, la iniciativa de los ambientes liberales y patrióticos actúa sobre todo en el campo de las escuelas de enseñanza mutua, en pro de las cuales se organizó en Milán, en 1819, una sociedad fundadora de la que fue principal animador Confalioneri. El gobierno austríaco y el clero utilizaron la iniciativa por su carácter laico. Como veremos, más amplia y afortunada será la difusión en Lombardía y en buena parte en la Italia centro-septentrional de los jardines de infancia y otras instituciones de educación popular.